onda, gente? Sean bienvenidos una vez más a este gran podcast Sentencias Emblemáticas. Este podcast en donde ya todos ustedes que nos están viendo saben, y los que no, pues van a saber, que hablamos acerca de casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos demuestran que la realidad, ¿qué, Paco? Que la realidad siempre supera a la ficción. Así es. Y ya saben, pues el día de hoy traemos un nuevo caso, un nuevo juicio y una nueva sentencia. Y de la mano de Francisco, que siempre nos apoya dándonos estos temas tan interesantes para todos ustedes y que muchas veces son de cultura general o cosas que tratamos, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pues sin mucho preámbulo, vamos a decirle a Paco, entra Paco en tu personaje y cuéntanos qué va a pasar el día de hoy. Ay, voy a entrar al personaje aunque te burles de mí. No, pues neta banda, bienvenidos los que vienen por primera vez, los invito a suscribirse, tenemos otros casos interesantes, los invito a que chequen y si alguno les gusta, pues denle like y dejen su comentario y si ya eres recurrente por el canal, te invito a que compartas con tus amigos el contenido que publicamos, seguramente a alguno le va a interesar. Y pues le damos, entramos en personaje como Dale, dices, Paco, ya estamos para ahora, hablar. sí que ya parezco Iñaki Cano, Paco. Ahí está. Andrés, en este podcast, como bien dices, hemos hablado de una gran diversidad de casos, de conflictos entre países, de conflictos entre razas, incluso por ahí. Ya nos faltan conflictos entre parejas, Paco. Ya, no, esos mejor no los tocamos. Hoy no, por lo menos. Hoy lo que vamos a hablar, Andrés, es de un conflicto entre básicamente dos mundos. El mundo de la ciencia y el humanismo y por otro lado el mundo de la escolástica y el absolutismo en el poder que representó en algún momento la Iglesia Católica. Bueno. El resultado de este caso es una tragedia que marcó tanto el final de la libertad de uno de los científicos más importantes del Renacimiento italiano y del propio Renacimiento. ¿Quién es, Paco? Es por ello, pues, que el día de hoy hablaremos del caso Galileo Galilei contra la Iglesia Católica. Nada más. Bien. Si se acuerdan de las clases de geografía, van a saber quién es Galileo Galilei. De geografía y de todo lo relacionado con ciencia. Ajá, exacto. Andrés, Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564, hace poquito. Sí, el año pasado casi. Y era hijo de Vincenzo Galilei, quien era músico. Su madre era Giulia de Gil Amanati. Eso pronunciado en italiano. No, sí, claro, ya te salió bien, ¿eh? Más o menos, sí, sobreviví. Galileo fue el primero de 6 hijos según algunas fuentes, o 7 según otras. Su familia pertenecía a la nobleza, pero no era rica. A principios de la década de 1570, o sea, cuando él tenía apenas como 6 años, él y su familia se mudaron a Florencia, por lo cual la vida de Galileo se asocia más con esta ciudad. En esa parte, Francisco, muchos creemos que cuando se habla de nobleza, pues creemos que todos esos tienen dinero, o son la nobleza italiana, digamos, los reyes o algo así. ¿Qué pasa ahí? No necesariamente, eso se considera que son de nobleza por el linaje y la sangre. Son de corazón. No, porque son descendientes ya sea de la familia real en turno o de alguna familia real que haya pasado por el poder, o bien son familia de personas que adquieren en los grados nobiliarios de otra manera, como los sirs, por ejemplo, okay, que es un título que se otorga. Y si eres familia de un sir o caballero, pues también, pues tu familia es noble en cierto grado. Así es. Okay. Galileo Galilei nunca se casó, sin embargo tuvo una breve relación con Marina Gamba, una mujer que conoció en uno de sus muchos viajes a Venecia. Marina vivía en la casa de Galileo en Padua, donde le dio 3 hijos. Sus 2 hijas, Virginia y Livia, fueron llevadas a conventos donde se convirtieron respectivamente en la hermana María Celeste y la hermana Arcángel. En 1581, Galileo comenzó a estudiar en la Universidad de Pisa. A los 19 años, mientras estaba en dicha universidad, Galileo comenzó su estudio del péndulo, mientras, según la leyenda, observaba una lámpara suspendida oscilando de un lado al otro en la catedral de Pisa. Entonces se supone que este señor observaba, ¿no?, en la torre de Pisa un péndulo y comenzó a estudiar pues la ciencia o la física detrás de ese fenómeno. Y fue hasta 1602 cuando Galileo hizo su descubrimiento más notable relacionado con el péndulo, que era el periodo, es decir, el tiempo que un péndulo tardaba en ir y regresar.
a su mismo punto. Y lo que descubrió es que ese periodo no depende de la longitud o el grado de inclinación con el cual se arroje pues el péndulo otra vez. O sea, se metió de lleno Sí, a estudiar todo lo relacionado con ese pues fenómeno que ocurría. Eventualmente este descubrimiento lo condujo a un mayor estudio de los intervalos de tiempo y a desarrollar la idea de un reloj de péndulo, que también lo ubicas, ¿no? Sí. Son los que traen un péndulo y suelen ser estos que cada hora sale un monito o un pollito o lo que sea, ¿no? A cantar. A los 25 años, Galileo asumió su primera cátedra en la Universidad de Pisa. En unos años más, Galileo se ganó una reputación en toda Europa como científico y como un excelente conferenciante. Eventualmente sería reconocido como el padre de la física experimental. O sea, bien joven. Yo a los 25 años seguía en la escuela. Y este güey ya... Yo tengo 25 años, Raza. Ya daba clases de ciencias y era reconocido como todo un científico, ¿no? Y experimental, ¿eh? Y experimental. O sea, de los que se encargan de que las teorías se quiten. Analizar y confirmar las teorías. Exacto. Confirmarlas, exacto, esa es la palabra. En 1592, Galileo fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Padua, después de haber estado 3 años en la de Pisa. Ahí comenzó a desarrollar un gran interés por la teoría copérnica. ¿Qué es la teoría copérnica? Ya no te voy a preguntar si sabes porque te ofendes, ya sé que sí sabes. Nicolás Copérnico, pero por si alguien no sabe, lo explico. En 1543, Nicolás Copérnico, perdón. ¿Qué? Nicolás Copérnico había publicado el llamado Revolutions of the Celestial Orbs, o la revolución de los orbes celestiales. Un tratado en el que expuso su idea revolucionaria en aquella época de que el Sol estaba en el centro del universo y que la Tierra, girando sobre su propio eje, orbitaba alrededor del Sol una vez al año. La teoría de Copérnico fue un desafío a la noción aceptada hasta entonces de que la Tierra era el centro del universo y era el Sol el que giraba alrededor de una Tierra que no se movía. Sin embargo, en medio siglo transcurrido desde la publicación de Copérnico, su teoría mayoritariamente se encontró con escepticismo. La gente contraatacaba con la noción de que el sentido común dictaba que la Tierra no se movía porque no parecía moverse, y en cambio el Sol sí parecía que se movía. Entonces decían, pues es obvio que la Tierra no se mueve y el Sol gira alrededor de ella. En algún momento a mediados de la década de 1590, Galileo Galilei concluyó que Copérnico tenía razón, o sea, que el Sol era el que no se movía y la Tierra giraba a su alrededor. En 1597, Andrés, Galileo le envió una carta a Johannes Kepler, un matemático alemán que había escrito sobre los sistemas planetarios. En su carta, Galileo le decía que al igual que él, Galileo había aceptado la posición copernicana hacía varios años, ya que había descubierto en ella varios métodos para dar explicación a fenómenos naturales que no había manera de explicar en el modelo de Ptolomeo, que era el que ponía la Tierra en el centro del universo. Sin embargo, Galileo en la misma carta le explicó a Kepler que no podía adoptar públicamente esa idea, no quería decir que él creía en el heliocentrismo, o sea, en que el Sol está en el centro, porque a Copérnico eso, si bien algunos, o sea, le dio fama a Copérnico, también fue su perdición, también mucha gente estuvo en contra de Copérnico por sus ideas. Entonces Galileo no se quiso poner del lado de Copérnico hasta ese momento. En 1609, Galileo Galilei desarrollaría el que probablemente sea su invento más famoso, el telescopio. Galileo fabricó su primer telescopio siguiendo el modelo de los producidos en otra parte de Europa, los cuales podían magnificar objetos hasta 3 veces. Más tarde, ese mismo año, creó un telescopio que podía magnificar objetos hasta 20 veces. Se pasó de 3 a 20, estaba cabrón. Sí, está pasadísimo. Con ese telescopio, Galileo pudo mirar la Luna, descubrir los 4 satélites naturales de Júpiter, observar una supernova, verificar las fases de Venus y descubrir las manchas solares. No más con un telescopio. El descubrimiento del telescopio por parte de Galileo en 1609 le permitió confirmar sus creencias en el sistema copernicano
y lo animó a presentar argumentos públicos a su favor. Es decir, pues ya con el telescopio pudo comprobar que Copérnico tenía razón y ahora sí dijo, ahora me voy a subir al barco y voy a apoyar las ideas de Copérnico. O sea, pero aquí el invento del telescopio como tal no era una invención de él, ¿verdad? Él siguió un modelo ya establecido, nada más que le hizo obviamente adaptaciones, ¿verdad? Se le atribuye la invención como tal, de hecho, si buscas quién inventó el telescopio te sale Galileo Galilei, sí. Pero efectivamente ya había instrumentos más rudimentarios anteriormente que se habían utilizado para ver las estrellas, pero solamente, como te decía, magnificaban 3 veces la distancia pues, del objeto. Y con el de Galileo pues se lograba magnificarlo 20 veces, lo cual pues no hay comparación. Y con esto te digo, ya una vez que inventó el telescopio, pues Galileo ya pudo observar los fenómenos astrales, pues, y con esto se convenció, ya él confirmó que Copérnico tenía razón, por lo cual ahora sí decidió hacer argumentos en público respecto a que Copérnico tenía razón. Y ahí está ahora sí que el trabajo de la física experimental, ¿verdad, Francisco? Confirma, ahora sí con su invento confirma una teoría. Justamente. Galileo, quien era un buen católico, ofreció infinitas gracias a Dios por haber sido tan bondadoso como para convertirlo en el primer observador de las maravillas ocultas en la oscuridad durante todos los siglos anteriores. Galileo comenzó a hablar de sus observaciones en cenas y debates públicos en Florencia, donde había asumido un nuevo cargo en la corte familiar de los Medici. Galileo esperaba que el telescopio hiciera que la gente creyera rápidamente en el modelo copernicano, pues ya nomás literal necesitaba que la gente viera por el telescopio. Pero no lograba, güey. No tuvo los efectos esperados. Y de hecho él se expresó que estaba decepcionado. En 1610 le envió otra carta a Johannes Kepler, en la cual literal le hablaba como deprimido, diciéndole pues qué poca necesitan nada más ver por el telescopio para confirmar lo que se le estoy diciendo, pero ni siquiera eso quieren hacer. Se preguntaba y le preguntaba a Johannes Kepler que sí, qué debían hacer, si reír o llorar, porque era claro que la teoría simplemente tenía enemigos, pero que eran enemigos que no estaban dispuestos a escuchar o a entender, simplemente querían negar. Se cerraban. Exactamente. Pronto, sin embargo, Galileo, quien era extravagante por naturaleza, decidió que sí valía la pena luchar por las ideas de Copérnico. Decidió dirigir sus argumentos al público ilustrado en general, en lugar de los académicos, que eran los que eran más cerrados. Galileo vio más esperanzas de ganar apoyo entre los hombres de negocios, caballeros, príncipes y astrónomos jesuitas que entre los apologistas de las universidades, que eran los académicos ya relacionados con la Iglesia Católica, pero que estaban en las universidades. En 1613, justo cuando Galileo publicó sus cartas sobre las manchas solares, un escrito que era abiertamente copernicano, el primer ataque vino de parte de un fraile dominicano y profesor de historia eclesiástica en Florencia, el padre Lorini. Predicando en el Día de Todos los Santos, Lorini dijo que la doctrina copernicana violaba las escrituras, ya que claramente la Biblia coloca a la Tierra y no al Sol en el centro del universo. Este sacerdote se preguntaba que si Copérnico tuviera razón, ¿cuál sería el sentido de, por ejemplo, Josué 10:13, que dice, y el sol se detuvo en medio del cielo, o de Isaías 40:22, que habla de los cielos extendidos como una cortina sobre el círculo de la tierra? Entonces, este sacerdote lo que hacía era, pues, decir que las ideas de Copérnico simple y sencillamente no podían ser, porque la Biblia decía lo contrario. Y como la Biblia decía lo contrario, no, ninguna muestra, ninguna prueba valía, porque atentaba contra la lógica, pues, de la Biblia, güey. ¿Sabes? O sea, literal, a mí me frustra un poco porque literal era su única defensa era no, porque ahí dice que no, y ya. Lorini se disculpó más tarde por esas declaraciones. Dijo que algunas de las palabras que había dicho las dijo en el sentido de que Icérnicus, o quién sabe cómo se llamaba, refiriéndose a Copérnico, estaba en contra de las Sagradas Escrituras. O sea, lo que dijo es que él solamente defendía la Biblia y que no era su intención, pues,
haberlo ofendido, sino defender la Biblia. Galileo respondió a las críticas de sus puntos de vista copernicanos en una carta a Castelli de diciembre de 1613. En su carta, Galileo argumentó que las escrituras, la Biblia, aunque fuera la verdad misma, debía entenderse a veces en sentido figurado. Una referencia, por ejemplo, a la mano de Dios, decía Galileo, no debería ser interpretada como una referencia pues, a un miembro con 5 dedos, pues, sino a la presencia de Dios en las vidas humanas. Dado que la Biblia no debe de interpretarse literalmente en todos los casos, argumentaba Galileo, no tiene sentido verla apoyando o negando una visión del mundo físico sobre otra. O sea, él sostenía que la Biblia no tenía pues nada que ver, que la Biblia tenía alegorías, tenía sentidos figurados, y que la Biblia no se podía interesar en defender uno u otro modelo porque no eran cosas bíblicas. Punto. Galileo esperaba que esta carta que envió a Castelli fomentara una reconciliación entre la fe y la ciencia, pero esta solo sirvió para aumentar el calor de los ánimos. Sus enemigos lo acusaron de atacar las escrituras y de inmiscuirse en asuntos teológicos. Uno de ellos, nuevamente el padre Lorini, levantó las apuestas para la batalla cuando el 7 de febrero de 1615 envió directamente a la Inquisición romana una copia modificada de la carta de Galileo a Castelli, adjuntando sus propios comentarios a su presentación. Decía Lorini, en su carta que todos los padres del devoto convento de San Marcos opinaban que la carta de Galileo contenía muchas proposiciones que parecían sospechosas o presuntuosas, como cuando afirmaba que el lenguaje de las Sagradas Escrituras no significan lo que parecen significar, que en las discusiones sobre fenómenos naturales el último y más bajo lugar debe recibir la autoridad del texto sagrado. O sea, esto que te decía que la Biblia no tenía nada que ver, el Lorini lo veía como una falta de respeto porque consideraba que la Biblia era como que la opinión absoluta en cualquier tema. Entonces lo consideraba pues una especie de blasfemia. Que sus comentaristas se habían equivocado muy a menudo en la interpretación de las Sagradas Escrituras, y que éstas no debían ser mezcladas en nada con asuntos que no fueran de la religión. Aparte de esta opinión que había mandado Lorini, les envió una carta. Esta misma carta que había publicado Galileo se las envió a la Inquisición como parte de su acusación, pero la carta iba modificada, cambió partecitas para hacerlo más graves. Por ejemplo, donde Galileo había escrito, hay en las escrituras palabras que, tomadas en sentido estrictamente literal, parecen diferir de la verdad, Lorini lo sustituyó por decir que este tipo de frases son falsas en su significado literal. O sea, básicamente, Galileo Galilei solamente había dicho que el uso del lenguaje permitía que ciertas frases no estuvieran tan apegados a la realidad y que debían ser tomadas como sentido figurado. Eso fue lo que dijo Galilei. Y Lorini cambió lo que escribió Galileo para dar a entender que Galileo Galilei estaba acusando a la Biblia de ser mentiras, literalmente. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, más o menos. Sí, pero a ver, ¿esa carta a quién se le envió Galileo, me dijiste? A Castelli. A Castelli. ¿Y Lorini cómo obtuvo esa carta para cambiarle la...? Es que en ese tiempo, de hecho vas a ver a lo largo de la presentación que todo se hizo mediante cartas. Ajá. Porque ¿qué se hacía? Se enviaban como de un obispo a otro, o a un religioso, o a algún caballero, para tener un testimonio escrito de la información, y eso se acababa difundiendo, pues. O sea, era con esa intención. No era una carta privada. No es como que tú le estabas contando a alguien algo solo para que él se enterara. No, la carta era para poner tu opinión de algo y que se diera a conocer de todas maneras. ¿Sí? Y Lorini lo que hizo pues nada más fue usar esa carta para llevarla a la Inquisición a manera de demanda. Pero ya era como que de dominio público de todas maneras. Con todas las ideas adoptadas por la Iglesia a través de los siglos asfixiándolo, Galileo suplicó a través de una carta enviada a la Gran Duquesa, que es una forma de decir que lo envió a la propia Inquisición, pidió que sus ideas no fueran condenadas sin entenderlas
sin oírlas y sin siquiera haberlas visto. La elocuente carta de Galileo fue enviada a Roma, donde, en palabras de los propios historiadores romanos de la época, simplemente fueron ignoradas sus palabras. Cuando concluyeron las deposiciones en el asunto de Galileo, el comisario general remitió 2 proposiciones de Galileo a 11 teólogos, llamados calificadores. Ellos básicamente iban a evaluar qué tan graves eran las proposiciones o las palabras de Galileo. Las 2 cosas que iban a evaluar eran, primero, que el Sol es el centro del mundo e inamovible del movimiento local, y 2, que la Tierra no es el centro del universo ni es inamovible, sino que después de todo se mueve sobre sí misma y también alrededor del Sol en su movimiento diurno. 4 días después, el 23 de febrero de 1616, los calificadores declararon unánimemente que ambas proposiciones eran tontas y absurdas, además de ser formalmente heréticas. Menos de 2 semanas después, el Papa Pablo V, descrito por el embajador florentino como tan reacio a todo lo intelectual que todo el mundo tiene que jugar a ser tonto e ignorante para ganar su favor, respaldó las conclusiones del teólogo. El Papa, según el expediente de la Inquisición, ordenó al señor cardenal Bellarmino que convocara ante él a Galileo y le advirtiera que abandonara dicha opinión, y en el caso de su negativa a obedecer, el comisario del Santo Oficio le ordenara abstenerse por completo de enseñar o defender esa opinión o incluso de discutirla. O sea, primero le iban a decir, ya, déjate de cosas, nomás no hables de eso. Retráctate. Ajá. Y en caso de que Galileo desobedeciera, iba a ser una orden ya formal y legal. Tenía mucho poder para ese. Pues sí, pues básicamente Ellos eran el gobierno. Ajá, exacto. Citado ante Bellarmino el 25 de febrero de 1616 y amonestado, Galileo, según un testigo que era el cardenal Oregius, permaneció en silencio con toda su ciencia, demostrando que no era menos loable su mente que su disposición piadosa. O sea, se quedó callado mientras le leían los cargos, como bien dice. El relato de este testigo, del cardenal Oregius, y de los propios escritos de Galileo, indican que Galileo en ningún momento se negó a obedecer. De hecho, aceptó que le dijeran que abandonara esas ideas, y por tanto la amonestación de la Iglesia fue solo eso, una amonestación. Se asume por lo tanto que Galileo nunca recibió esta orden formalmente y por escrito. Y aquí hay algo interesante, a pesar de que esta orden por escrito nunca existió, sí está en el expediente que tiene la Inquisición sobre el caso. Aquí hay muchas cosas sospechosas, ya que esta orden aparece en el expediente de la Inquisición donde debería estar, sí, o sea, el número de hoja, digamos, es correcto, pero hay un problema, la orden tendría que aparecer en una hoja nueva desde el inicio. Todas las órdenes comenzaban, o sea, aunque la hoja anterior tuviera espacio, tenía que iniciar en una hoja nueva. Y esta orden la pusieron hasta abajo del asunto anterior, digamos, lo cual era raro y hace pensar que la orden no existió, pero fue utilizada de manera fraudulenta para después decir que Galileo había desobedecido esa orden. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, sí. Fue un truco, una orden judicial falsa. Y se piensa eso porque 17 años después, Galileo Galilei tuvo que comparecer ante la Inquisición acusado por violar esa orden judicial. 17 años después. 17 años después. La advertencia de Galileo detuvo en seco al movimiento copernicano. Para Galileo su advertencia marcó el comienzo de un periodo de silencio. Se ocupó de tareas tales como usar las tablas de las lunas de Júpiter para desarrollar un cronómetro para medir la longitud en el mar, cosas de científico. Y soportó su reumatismo, disfrutó de la atención de sus hijas, de su hija María Celeste, y se adoptó a un mundo que elevaba el conformismo sin sentido por encima del entendimiento científico. En 1623, Galileo recibió una noticia esperanzadora. El cardenal Maffeo Barberini había sido elegido como el nuevo papa. A diferencia del papa Pablo V, a quien consideraba aburrido y de mal genio, el nuevo papa Urbano VIII, que era Maffeo Barberini, pero ya ves que se cambió el nombre, sí, tenía una visión generalmente positiva de las artes y de la ciencia.
Escribiendo desde Roma, el secretario privado del Papa instó a Galileo a reanudar la publicación de sus ideas, y le decía que si decidía comprometerse a imprimir esas ideas que todavía tenía en su mente, estaba bastante seguro de que sería muy aceptable para el Papa, quien nunca dejó de admirar la eminencia de Galileo Galilei y conservaba intacto su apego por él. O sea, lo invitaba a que volviera pues a las andadas. Sí, que volviera a defender esas ideas. Su postura, ¿no? En los primeros años de su reinado, el Papa Urbano VIII celebró largas audiencias con Galileo. Alentado por un papa que parecía abierto a un renovado debate sobre los méritos del sistema copernicano, Galileo comenzó a trabajar en un libro que eventualmente provocaría su ruina. El libro se llamaba Diálogo sobre los dos sistemas mundiales principales, en el cual básicamente hablaba del sistema heliocéntrico con el Sol al centro y el sistema geocéntrico con la Tierra al centro. Está bien divertido cómo lo hizo, me lo chuté para este caso. Y básicamente creó 3 personajes, uno de los cuales era el heliocentrista, el otro era un noble italiano al cual tenía que convencer, y el otro era una persona cerrada y que defendía el modelo geocéntrico. Entonces, si bien podría haber pasado como una fantasía o como una obra de ficción, la verdad es que el relato de Galileo sí era muy a favor pues del modelo heliocéntrico, sí defendía a Copérnico. El 24 de diciembre de 1629, Galileo les dijo a sus amigos en Roma que ya había terminado de trabajar en el diálogo, que tenía 500 páginas. No tiene 500 páginas de nuestros días. Okay. El diálogo ha sido descrito como la historia de la mente de Galileo. El libro revela a Galileo como un físico y astrónomo sofisticado y sofista polemista y escritor refinado. A diferencia de las obras de Copérnico y de Kepler, el diálogo de Galileo era un libro para el público educado, pero no para especialistas, no era tan técnico. Aunque utilizó la forma de un debate entre 3 caballeros italianos, Galileo reunió una variedad de argumentos para llevar a sus lectores a una conclusión ineludible. Copérnico tenía razón. El primer personaje era Salviati, que era una persona con intelecto sublime y que hablaba claramente en nombre de Galileo al defender el sistema centrado en el Sol. Sagredo era el segundo personaje y era un noble veneciano de mente abierta, pero reacio a sacar conclusiones. Y Simplico era el hombre de paja del debate, un defensor obstinado y de mente literal del universo centrado en la Tierra. Las primeras noticias de Roma dieron a Galileo motivos para ser optimista, sobre que su libro se publicaría. El principal licenciante del Vaticano, del nombre Niccolò Riccardi, supuestamente prometió su ayuda y dijo que las dificultades teológicas podrían superarse. Cuando Galileo llegó a Roma en mayo de 1630, escribió: «Su santidad ha comenzado a tratar mis asuntos con un espíritu que me permite esperar un resultado favorable». Urbano VIII reiteró su opinión previamente expresada de que si el libro se tratara de las opiniones en conflicto de manera hipotética y no absoluta, el libro podría publicarse. O sea, el Papa aceptaba que se publicara el libro siempre y cuando en ningún momento se dijera que absolutamente Copérnico tenía razón y que el otro modelo estaba mal. Aceptaba que debatieran los personajes, que dieran las ideas, pero que no dieran la respuesta correcta. Que no fuera un dogma absoluto. Básicamente. Al leer el libro por primera vez, el licenciador, que vendría a ser el editor, Riccardi, llegó a ver el libro como menos hipotético y por lo tanto más problemático de lo que esperaba. Riccardi le exigió a Galileo que revisara el prefacio y la conclusión para que estos fueran más coherentes con lo que había pedido el Papa. En agosto de 1630, en medio de la revisión requerida, Galileo recibió una carta de su amigo Benedetto Castelli desde Roma, quien le pedía que por algunas razones de peso que no se atrevía a poner en papel, imprimiera lo más pronto posible el libro. Esto que porque los opositores jesuitas de Galileo en Roma tenían como objetivo bloquear la publicación, y pues si tardaban más en sacarlo simplemente no lo iban a lograr sacar. Riccardi parecía paralizado por la indecisión, atrapado entre 2 fuerzas poderosas.
no hizo nada mientras que Galileo se preocupaba de que su gran obra nunca pudiera salir a la luz del día. Pasaban los meses y los años, se quejaba Galileo, y mi vida se desvanece y mi trabajo está condenado a pudrirse. Finalmente, a regañadientes, Riccardi les dio luz verde a la publicación de la obra. La primera copia del diálogo de Galileo sobre los dos sistemas mundiales principales, vaya título tan largo, salió de la imprenta en febrero de 1632. El libro se agotó rápidamente y pronto se convirtió en la comidilla del mundo literario. A finales del verano, las esperanzas de Galileo se convirtieron en temor cuando se enteró de que habían llegado órdenes desde Roma para suspender la publicación del libro. El 5 de septiembre, el alcance total de los problemas de Galileo se hizo más claro cuando el Papa Urbano le dijo a Francisco Niccolini: su Galileo se ha aventurado a inmiscuirse en cosas que no debería y con mayor gravedad y temas peligrosos que se puede agitar en estos días. El Papa se quejó de que Galileo y Ciampoli lo engañaron, asegurándole que el libro cumpliría con las instrucciones papales y luego eludiéndolas. El Papa parecía especialmente amargado por la decisión de Galileo de poner al propio argumento del Papa sobre las mareas en boca de simplista. Ok, esto te lo explico más con mis propias palabras. El Papa, parte de todas las ofensas que había visto, la que particularmente le ofendió es que algo que él mismo pensaba, que era el tema de que la luna y las mareas demostraba que la Tierra estaba en el centro del universo, esas palabras se las puso al personaje hueco, al hombre de paja. Entonces el Papa se sintió ofendido personalmente y dijo que eso había sido un intento de Galileo por ridiculizarlo a él como Papa. A pesar de que nadie sabía que los había dicho. No, nadie sabía que lo había dicho. Pues le quedó el saco porque él lo dijo realmente. No le de hecho, ni Galileo sabía que el Papa lo había dicho. Ah, caray. No, pues, o sea, simplemente Galileo lo que había hecho era poner todos los argumentos que los geoterracentristas decían y se los puso a este personaje cerrado de mente. Y pues este Papa se puso el saco. Exacto. El Papa puso en marcha la maquinaria de la Iglesia. Nombró una comisión especial para investigar el asunto de Galileo. Riccardi, el otorgante de licencias en jefe, fue severamente reprendido, y Ciampoli fue exiliado a los puestos oscuros para nunca regresar a Roma. El 15 de septiembre, el Papa pasó el asunto a la Inquisición, y 8 días después, la Congregación General declaró, en lo que sería un shock para Galileo, que había violado el mandato judicial de 1616 contra la enseñanza, la posesión o la escritura sobre la teoría copernicana. Es decir, esta orden que te digo que 17 años antes no había existido, pero en el expediente sí está ahí metida como que no queriendo la cosa. El 1 de octubre de 1632, el inquisidor de Florencia se presentó en la casa de Galileo con una citación para que se presentara al Santo Oficio en Roma dentro de un mes. Desesperado, Galileo se arrepintió de haberse involucrado con la causa copernicana y dijo: maldigo el tiempo dedicado a estos estudios en los que me esforcé y esperaba alejarme un poco de los caminos trillados. Me arrepiento de haberle dado al mundo una parte de mis escritos. Me siento inclinado a entregar lo que queda a las llamas y así aplacar al fin el odio inextinguible de mis enemigos. Esta parte la dice Francisco porque ya sabía lo que iba, ¿no? Sí, ya sabía. Y lo vamos a ver un poco más adelante otra vez. Galileo no tenía de verdad la intención de ofender a la iglesia. Sí, pues lo dijiste al principio, no era un católico muy creyente. Él era muy católico y él de verdad sentía que la ciencia y la religión no tenían por qué estar peleadas y que no es incongruente de ninguna manera lo que él descubrió con lo que decía la Biblia. Y por eso, pues a él sí se arrepintió de su trabajo, o sea, él era más católico que científico, como quien dice. Entonces, cuando pasa esto, él de lo que se arrepiente no es de ser católico. Él se arrepiente de haber investigado y de haber dado a conocer sus descubrimientos. Como que si él hubiera preferido no haberlo investigado. Sí, exactamente. ¿No? O no haberlo dado a conocer. Esa parte, disculpa, pero sí me parece como que un poco triste. Por la situación de contexto social en ese momento, creo que sí está para hoy en día muy difícil. Muy heavy, ¿te imaginas? Galileo Galilei tenía la posibilidad de huir. Él simple y sencillamente se podía regresar a
pues a su país, a Venecia y así. Pero rechazó las urgencias de escapar al territorio veneciano y en cambio pidió que los procedimientos en su contra se trasladaran a Florencia. Su solicitud, sin embargo, fue denegada. El Papa insistió en que el anciano, a pesar de estar débil y enfermo, hiciera el viaje de 200 millas en invierno hasta Roma. El 13 de febrero de 1633, Galileo completó su viaje de 23 días a Roma y se alojó en la embajada de Florencia. No fue un buen momento. El gran duque informó que Galileo durante 2 noches seguidas lloró y gimió por el dolor en la ciática y por dolores provocados por su vejez. Su único consuelo durante su estadía en la embajada parecía ser que pronto finalmente tendría la oportunidad de defender su ciencia y teología. El 8 de abril, Niccolini informó a Galileo que sería juzgado ante 10 cardenales. Y más que decirle eso, lo que realmente le pareció difícil a Niccolini fue explicarle a Galileo que era mera formalidad, que las decisiones ya estaban tomadas y que solamente era pues ir a presentarse básicamente a que le dijeran su castigo. 4 días después, Galileo se finalmente ante el Santo Oficio y se presentó al padre Firenzuola, que era el comisario general de la Inquisición, y a sus asistentes. Firenzuola informó a Galileo que mientras durara el proceso en su contra, sería encarcelado en el edificio de la Inquisición. Después de poner a Galileo bajo juramento, el comisario depuso a Galileo acerca de las reuniones que sostuvo con el cardenal Bellarmino y otros funcionarios de la Iglesia en 1616. O sea, le preguntó sobre la primera vez que le habían llamado. De esto donde te digo que pusieron la orden falsa. Galileo parecía tener problemas para recordar quién podría haber estado presente con Bellarmino en ese fatídico día de febrero, 17 años antes, así como exactamente qué restricciones, si es que la hubo, se le habían aplicado. O sea, él ni siquiera se acordaba pues, de lo que había sucedido. Firenzuola le dijo a Galileo que se le había ordenado no sostener, defender ni enseñar la opinión de Copérnico de ninguna manera. Galileo objetó el lenguaje sugiriendo: no recuerdo dicha cláusula, de ninguna manera, pero aceptó la mayor parte de lo que dijo el comisario. Después de una serie de preguntas sobre la autorización al diálogo, Galileo firmó finalmente una declaración en mano temblorosa. 3 consejeros de la Inquisición, impulsados especialmente por Melchior Inchoffer, que odiaba a Galileo, prepararon una evaluación de 7 páginas sobre el diálogo. El informe concluyó que, en el libro, Galileo enseñó, defendió y mostró que sostenía la teoría copernicana y que, aunque pretendía discutir hipotéticamente modelos del mundo, le dio al modelo copernicano una realidad física. Es decir, a pesar de que se supone que era una ficción de 3 personajes, en esa ficción se daba por sentado que el modelo concreto y real era el del Sol, en el centro del universo. Pasaron las semanas mientras los debates internos se desarrollaban sobre lo que los inquisidores debían hacer con su antiguo científico. Finalmente, el cardenal Francesco Barberini, una influencia moderadora en el panel de 10 jueces que decidieron el destino de Galileo, persuadió al comisario de reunirse con éste y convencerlo de que admitiera el error a cambio de una sentencia más indulgente. En una carta escrita por el comisario y que no fue descubierta hasta 1833, Firenzuola describió su discusión del 27 de abril con Galileo. Entré en una discusión con Galileo ayer por la tarde, y después de muchas discusiones y réplicas que pasaron entre nosotros, por la gracia de Dios, alcancé mi objetivo, porque le hice comprender plenamente su error, de modo que reconoció claramente que se había equivocado y que había ido demasiado lejos en su libro. Esto es lo que dijo esta persona en la carta. Sí. Algunos historiadores ven en la decisión de Galileo de admitir su error como una autodegradación final. Otros, sin embargo, incluido a Giorgio de Santillana, que es el que más ha escrito al respecto, lo han visto como el único movimiento racional que se abría ante Galileo. Él, otra vez, recordemos, no era un visionario religioso al que se le estaba pidiendo renunciar a su religión. No, a él se le estaba... O sea, era un hombre inteligente
que había descubierto algo y se le estaba pidiendo nada más que renunciara a su trabajo. Y Galileo estaba aceptando renunciar a su trabajo. Galileo no tenía nada más que hacer que pagar el precio por haber difundido esas ideas y irse a casa. O sea, él realmente solamente tenía que renunciar a las ideas que estaba defendiendo, que no eran su fe, que quiero aclarar eso, pues, porque es más fácil renunciar a una idea cuando no es tu fe que renunciar a tu fe. Y el tema de la realidad científica, pues la verdad es que se acabaría resolviendo con el tiempo solo. O sea, más tarde era obvio que iban a descubrirse otra vez las cosas que Galileo sostenía, y pues no era necesario que él diera su vida por la causa, por decirlo así. El juicio de la congregación llegó a su fin. Varios de los 10 cardenales aparentemente presionaron por el encarcelamiento de Galileo, mientras que los más partidarios de este argumentaron que, con algunos cambios, se debería incluso seguir permitiendo que el libro circulara. Al final, sin embargo, la mayoría de los cardenales rechazó el acuerdo del comisario con Galileo y exigieron que éste, incluso con la amenaza de tortura, tuviera que abjurar en asamblea plenaria en el Congreso del Santo Oficio, o sea, que públicamente tuviera que decir que ya no defendía las ideas que defendía antes, pero que aparte de eso, de todas maneras, tenía que ser sometido a prisión discrecional, o sea, al tiempo que quisiera la Santa Inquisición, además de que el libro tendría que ser prohibido, o sea, ni modificándolo tendría que poder seguir circulando. La gran obra siguió su curso, con el Papa insistiendo en una sentencia formal, un duro examen de Galileo, la abjuración pública y la prisión formal. Galileo se vio obligado a comparecer una vez más para otro interrogatorio sobre sus verdaderos sentimientos respecto al sistema copernicano. Galileo accedió para no correr el riesgo de ser tildado como hereje y testificando que, y estas son palabras de Galileo, yo sostuve, como todavía mantengo, como la verdadera e indiscutible opinión, la opinión de Ptolomeo, es decir, la estabilidad de la Tierra y el movimiento del Sol. La renuncia de Galileo al copernicanismo terminó con las siguientes palabras: afirmo, por lo tanto, en mi conciencia, que ahora no sostengo la opinión condenada y no la he mantenido desde la decisión de las autoridades. Estoy aquí en sus manos, haced conmigo lo que les plazca. O sea, ya renunciando totalmente a su idea y a su propio destino. En la mañana del 22 de junio de 1633, Galileo, vestido con la camisa blanca de la penitencia, entró en la gran sala del edificio de la Inquisición, se arrodilló y escuchó su sentencia. La voy a citar. Mientras que tú, Galileo, hijo del difunto Vincenzo Galilei, florentino de 70 años, fuiste en el año de 1615 denunciado ante este santo oficio por sostener como verdadera la falsa doctrina, y para que sean más cautelosos en el futuro y un ejemplo para que otros se abstengan de este tipo de delitos, ordenamos que el libro Diálogos de Galileo Galilei sea prohibido por edicto público. Lo condenamos a prisión formal en este santo oficio a nuestro gusto, y como saludable penitencia te imponemos que recites 7 salmos penitenciales una vez a la semana durante los próximos 3 años. Y nos reservamos la facultad de moderar, conmutar o quitar la totalidad o parte de dichas penas y penitencias. Esto lo decimos, pronunciamos, sentenciamos, declaramos, ordenamos y reservamos por esta o cualquier otra manera o forma que razonablemente podamos o pensaremos. Así lo pronunciamos los cardenales abajo firmantes. Y la sentencia la firmaron 7 de los 10 cardenales. Qué reiterativos eran. La afirmamos, sentenciamos, declaramos, etc. Tras la lectura de estas frases, Galileo se arrodilló para recitar su abjuración. Y esto es lo que dijo Galileo: deseando quitar de la mente de vuestras eminencias y de todos los cristianos fieles esta fuerte sospecha razonablemente concebida contra mí, con corazón sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías antes mencionados, y, en general, cualquier otro error y secta contrarios a dicha Santa Iglesia, y juro que en el futuro nunca más diré o afirmaré, verbalmente o por escrito, nada que pueda dar lugar a una sospecha similar sobre mí.
Yo, el dicho Galileo Galilei, he abjurado, jurado, prometido y comprometido como antes, y en el testimonio de su veracidad he suscrito de mi propia mano el presente documento de mi abjuración, y lo he recitado palabra por palabra en Roma, en el convento de Minerva, el 22 de junio de 1633. Yo, Galileo Galilei, he abjurado como antes con mi propia mano. Y firma de Galileo Galilei. 2 días después, Galileo quedó bajo la custodia del embajador florentino. Nicolini describió su acusación como extremadamente abatido por castigos. Después de 6 días bajo la custodia de Nicolini, la custodia de Galileo fue transferida al arzobispo Piccolomini en Siena. A fines de 1633, Galileo recibió permiso para mudarse a su propia granja en Arcetri, donde más tarde quedaría ciego y moriría en 1642. Y Andrés, fue el caso Galileo Galilei contra la Iglesia Católica. ¿Qué sentencia? No, hombre. Hay muchas cosas que hay que sacar aquí, Francisco. Para empezar, lo que hemos sabido, ¿no? De hace mucho tiempo hasta, no sé, no quiero decir que no tenga tanto poder ahorita la Iglesia, porque lo tiene, ¿verdad? Definitivamente. Sin embargo, en ese momento, en esos años, 1600, el siglo XVI, siglo XV, XVI, durante mucho tiempo, tuvo muchísimo poder. Entonces yo pienso que aquí lo que es importante también rescatar de esta sentencia y de este relato incluso, es, nada tiene que ver la Iglesia con un juicio pues que en su realidad debía haberse llevado pues ante un juez, en un juicio de lo común, vaya. Claro. Sin embargo, pues la Iglesia tenía tanto poder que se llevaba juicios así, ya parecía en la Suprema Corte, ¿no? Vamos a usar nuestra facultad de atracción y nos traemos este juicio, este asunto para acá, porque pues nos corresponde a nosotros, porque pues esto lo maneja la Biblia. O sea, yo igual pienso, ¿no? Como la Biblia y la ciencia no tienen ninguna manera por qué estar peleada, ¿no? Sin embargo, pues del relato rescatamos esa parte, ¿no? Los juicios, déjenselos para los jueces, para el Poder Judicial, y la Iglesia que se quede con lo eclesiástico, ¿no? Y otra cosa también que se me hizo interesante durante toda esta sentencia que se viene contando, durante todo este caso real, fue que en ningún momento miré, escuché o me acuerdo yo que los juzgadores, en este caso los cardenales, Ricardini, Ricardini, todos ellos en ningún momento utilizaron pruebas o se allegaron de pruebas realmente para darle un buen resultado, o más bien para dar una buena sentencia. No fueron ahora sí que lo suficientemente capaces para decir, ok, vamos a ver tus pruebas, Galileo, vamos a checar, nos asomamos a ver qué hay ahí en el cielo con tu telescopio y vamos a checar. En ningún momento lo hacen. Entonces en esa parte hierra también este concilio, no sé cómo decirle, esta corte, en no aceptar o mantenerse cerrados a pruebas. No aceptaron pruebas, vaya. Claro, no, fue sumamente grave lo que dices. También, a ver, hay que puntualizar que él, por ejemplo, no fue sentenciado en sí por estar equivocado, sino por atentar contra la credibilidad de las Sagradas Escrituras. Entonces las pruebas que se utilizaron para esta sentencia es, por un lado, el propio libro de Galileo, el Diálogo, donde él frontalmente apoya el heliocentrismo por encima del geocentrismo, y por otro lado esta orden oficial que te digo que pusieron en media hoja ahí como que a la fuerza. Quién sabe cuántos años después habrán escrito eso, aprovechando el espacio en blanco, sí, para poder decir que él desobedeció una orden directa. La sentencia y el castigo es porque se te ordenó no decir esto y lo estás diciendo. Así, punto. Más allá de si es verdad lo que estaba diciendo o no, lo cual es una desgracia. O sea, muchos, Andrés, religiosos incluso, sí le daban a Galileo la oportunidad de, bueno, enséñame, vamos a ver a través del telescopio. Y le daban pues el beneficio mínimo de no entender del todo lo que estaba pasando, pero seguían siendo conservadores, se seguían apegando a la idea de las Sagradas Escrituras. Y otra cosa que comentas que a mí se me hace muy importante es
pues la ciencia y la religión no tienen por qué estar peleadas en absoluto. A ver, yo puedo ser muy ignorante en muchos aspectos, pero, por ejemplo, el clásico problema del Big Bang, ¿no? Por ejemplo, si se demuestra, si se confirma que el Big Bang ocurrió y que de ahí viene todo lo demás, bueno, pues sigue estando la posibilidad de que alguien provocó este Big Bang, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo que yo me refiero, no está peleado, no porque entendamos o porque la ciencia demuestre cómo funcionan las cosas, ya imposibilita que exista algo detrás de estas cosas. A ver, esta computadora con la que estamos trabajando el día de hoy, alguien la construyó, ¿estás de acuerdo? ¿A poco si yo ahorita me pongo y descubro y entiendo cómo funciona, ya por eso significa que nadie la creó? Pues no tiene sentido el debate, ¿sabes? Entonces, eso aunado a mí, la otra cosa que se me hace bien fuerte de este caso es que este señor de verdad no tenía intención de herir a la iglesia. Exacto. Él era un ferviente religioso que, que se vio atrapado entre sus descubrimientos científicos y su propia fe. Y que al momento de arrepentirse de algo, se arrepintió de sus trabajos, no de su fe. Se arrepintió de dar a conocer y de haber trabajado tanto en ese tema, pero él seguía creyendo lo que creía. Hay muchos, no sé si has escuchado la leyenda de que, según cuando se sometió a juicio Galileo Galilei, dijo la frase de pur si mu, y sin embargo se mueve. Esta frase, dicen, es una leyenda, que cuando lo hicieron abjurar, cuando lo hicieron decir que ya no creía en el heliocentrismo, él decía, ok, pues está bien, me hacen decir que la Tierra no se mueve, entonces pues digo que la Tierra no se mueve porque quiero estar bien con ustedes. Y que cuando ya se iba yendo del lugar dijo, y sin embargo se mueve. ¿Sabes? Como no se aguantó según esto, sí. Y dijo esa frase. Pero no cuadra, güey, no cuadra con la historia, porque Galileo Galilei, en todos los textos que hay, él de verdad renuncia literalmente a su trabajo, y la frustración que se ve en algunos pasajes es por su propia fe, porque él sigue sintiendo esa fe y no entiende el problema, básicamente. Hay una parte que no te la leí, pero viene donde él literalmente expresa en otra de estas famosas cartas que escribió. Él decía, bueno, ¿qué hice mal? A mí me dijeron, trabaja en esto, investiga en esto, habla sobre esto, y es lo que estoy haciendo. Uh-huh. ¿Y qué hice mal? ¿Por qué me están acusando por esto? Se me hace un tema bien fuerte, como hay temas que a veces no nos animamos a tocar. Aquí nos ha pasado en el podcast que de repente hay un caso y decimos, ay güey, no sé si nos conviene hablar de esto. Y es triste porque son razones equivocadas de las que nos hace limitarnos en ese sentido. Y no sé, no me quiero alargar mucho más, no sé si quieres agregar algo. Sí, pues es justamente lo que estamos comentando, ¿verdad? Siempre ver lo interesante de cada situación, de cada caso que estamos manejando. Son diferentes, pero tienen sus particularidades muy, muy esenciales y muy, muy padres, ¿no? Que debemos de poder ser capaces de observar. Así es. Entonces, pues gente, síganle ahí leyendo, ¿verdad? Si tienen algún otro texto, pues pásenlo para poderlo también analizar. Lo desmenuzamos y se los traemos a ustedes. Neta sí lo investigamos, ahí como siempre les vamos a dejar abajo el link a nuestra página www.sentenciasemblemáticas.com, donde van a encontrar todas las fuentes. En este caso incluso les voy a dejar libros porque fueron escritos hace tanto tiempo que ya son del dominio público, y pues van a poder leer directamente de las fuentes oficiales y enterarse más a detalle de este y otros casos, porque están las fuentes de todos los casos que les hemos traído. Déjenos un comentario, suscríbanse, denle like, compartan, ya saben, todo eso. Y si tienen algún caso que quieren que toquemos, cuéntenos y trataremos de investigar. Si hay materia, se los traemos. Andrés, nos vemos. Pues cuídate. ¿Algo más que decir? Nada, Paco, cuídate igual. Chao.